Muy buenos días, doctora Muchín. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rubén Villar y a continuación vamos a exponer la histología del aparato reproductor femenino y masculino. Los integrantes del grupo número 5 son Berro Carrión, De la Cruz Saavedra, Escobar Jiménez, Espinosa Treyes, Flores Saavedra, Gobea Campo Verde y quien les habla, Rubén Villar, otra vez. Vamos a hablar primero de lo que es el aparato reproductor masculino. Como se puede observar aquí en la diapositiva, garantiza la procreación, se hace un conjunto de órganos que van a participar en lo que es preservar la especie, ¿no? Aquí se va a ver lo que es la espermatogénesis y procesos muy importantes para la reproducción, ¿no?, de los seres humanos. Vemos que algunos autores lo dividen en órganos internos y órganos externos, que están fuera de la cavidad, la cavidad pélvica. Se puede observar lo que es el pene, el testículo, y por detrás de él el epidídimo, mientras que los órganos internos corresponden a estas glándulas anexas que son la próstata, la vesícula seminal, una glándula bulbouretral o la glándula de Cooper, que no está dibujada aquí, y lo que es este conducto, que viene a ser el conducto el conducto deferente, ¿no? Conducto deferente. Y otros autores simplemente lo dividen en testículos, vías espermáticas, las glándulas sexuales accesorias y los genitales externos, que vienen a ser el pene y el escroto, ¿no? Como una introducción, un preámbulo para irlo entendiendo así de una manera más macroscópica. Vamos a ver qué es el tejido, comprender el funcionamiento del aparato reproductor masculino es mucho más fácil que el de la mujer. Aquí se encuentra en el testículo, en este órgano ovoide, lo que son los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos que se van a continuar con lo que es un túbulo recto. A partir de él, túbulo recto, luego se van a comunicar, se van a anastomosar, perdón, con lo que es una red testicular o red de testis, y van a continuar con lo que son los conductillos eferentes que van a formar que es la cabeza del epidídimo. Luego de la cabeza del epidídimo, también tiene otra porción que es el cuerpo y la cola. A su vez, se continúa a través de este conducto, que es el conducto deferente, que sube por los cordones espermáticos, bordea, este, pasa por el conducto inguinal y bordea por detrás lo que es, bordea por detrás a la vejiga, que es este órgano de aquí, y continúa con este que es la vesícula seminal, pasa por delante de ella, paralela a ella, perdón, y la vesícula seminal penetra lo que es el conducto deferente y forman lo que es este conducto, que es el conducto eyaculador. El conducto eyaculador penetra esta parte de la próstata, esta parte de la uretra, perdón, esta parte de la uretra, que es la uretra prostática. Se continúa con la uretra membranosa. Luego de la uretra membranosa se continúa con la uretra esponjosa o la uretra peniana para descargar a los espermatozoides. Muy bien, eso es como un preámbulo para poder empezar. Vamos a borrar todo. También es fácil entender que la mayoría del epitelio que se forma a partir en el aparato reproductor masculino es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, con variaciones. Por ejemplo, tienen estereocilios, otros son ciliados, otros tienen microvellosidades cortas. Y donde difiere bastante es aquí en los túbulos seminíferos, que es un epitelio estratificado, pero se le conoce como un epitelio seminal, porque hay dos tipos de células muy importantes. Las células espermatogénicas, aquí se producen lo que son los espermatozoides. El túbulo recto también es distinto. El túbulo recto que se comunica con la red de testis es de epitelio cilíndrico, epitelio cúbico simple. Y ya cuando se van a los conductillos eferentes y el epidídimo y el conducto deferente, ya viene a ser lo que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Dicho esto, vamos ahora sí a iniciar. Bueno, continuamos aquí y observamos los testículos. Vamos a hablar primero. Se observa que
Propiamente dicho, los testículos se conforman a partir de la túnica albuginea, hacia adelante. Entonces el escroto, ¿no?, que es esta porción más externa, que es esta bolsa que compone lo que son, lo reviste lo que es el testículo, va a estar compuesta por su epidermis, dermis, hipodermis, ¿no? Aquí podemos ver la epidermis del escroto, el folículo piloso con, con sus glándulas. Vemos este músculo dartos, la fascia de Coles, esta que es la túnica vaginal. La túnica vaginal en sus células, esta es su porción parietal, esta es su porción visceral, y aquí podemos ver las células mesoteliales, ¿no? Esta es la cavidad. Y luego de ello, ya empieza lo que es la túnica albuginea, que es directamente o propiamente dicho el testículo. El testículo. La túnica albuginea es un tejido conectivo denso que en su capa interna es un tejido conectivo laxo con gran cantidad de vasos sanguíneos y forma estos septos, estos tabiques, ¿verdad? Estas porciones en verde, ahí está, estos tabiques verdes, ya que dividen lo que es el testículo en lobulillos. Estos lobulillos muy importantes, ¿no? Que lobulillos seminíferos que van a estar conformados por un parénquima y un estroma también. Esto van a estar conformados por los túbulos seminíferos, y por dentro en el intersticio de color amarillo, esto que está como crema entre amarillo, el intersticio donde van a estar compuestos por tejido conectivo y lo que son las células de Leydig. Muy bien. Entonces, dicho esto, continuamos. Los testículos tienen una forma ovoidal, ya hemos visto. Desde la túnica albuginea ya comienza lo que son testículos. Entonces tienen una forma ovoidal, están dentro del escroto, ya vimos, están suspendidos por un sacro músculo-facial, también por los ligamentos escrotales. El dartos y el cremaster participan aquí también. Estos músculos, por ejemplo, el dartos es un músculo involuntario que reacciona y se contrae al frío, porque busca calentarse un poco, debido a que, por ejemplo, el testículo debe estar, es un órgano externo, porque está, tiene que estar 2 centímetros. La temperatura que debe adquirir los espermatozoides para poder sintetizarse y para tener un ambiente adecuado es alrededor de entre 2 o 3 grados centígrados menos que la temperatura corporal. Entonces, cuando hace demasiado frío, el darto se contrae y se eleva para adquirir cierta temperatura, ¿no? En su configuración externa podemos observar los polos superior e inferior, una cara interna, una cara externa, unos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Si encontramos el epidídimo siempre va a estar posterior al testículo. Entonces, si está posterior, este es el borde posterior y este es el borde anterior. En el estroma vamos a encontrar la túnica albuginea, que ya hemos dicho, el tejido conectivo denso, y un parénquima que va a estar conformado por los lobulillos seminales. A su vez, estos lobulillos seminíferos van a contener a lo que son estos túbulos, ¿no? Los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos. A su vez, estos túbulos seminíferos contienen ahí 2 tipos de células muy importantes que ahora vamos a ver. Se continúan con esta que es los túbulos rectos. Cada uno se conecta con los túbulos rectos hacia lo que es esta red de testis, o esta red testicular, donde se van a anastomosar, se van a reunir ambos, estos dos, como he dicho, lo que están de rojo son de un epitelio cúbico simple, y se van a comunicar a través de los conductillos eferentes hacia el epidídimo, ¿ya? Estos conductillos eferentes forman lo que es la cabeza del epidídimo. Y muy bien, y después se observa también el cuerpo y la cola del epidídimo, que continúa con el conducto deferente que se va por detrás de la vejiga. Muy bien. Entonces, aquí también podemos observar en un corte histológico, ya, cómo es el testículo,
y hacia su lado podemos ver un esquema para poder diferenciar, contrastar. Vemos la túnica vaginal, comenzamos con lo que es la túnica albuginea, ya hemos dicho, ahí inicia lo que es el testículo. Luego se continúa, la túnica albuginea forma unos septos, unas trabéculas, perdón, unos tabiques que determinan los lobulillos seminales, que no se pueden observar aquí, pero lo que sí se puede ver es la cabeza del epidídimo, lo que es el cuerpo del epidídimo y más abajo, más hacia inferior, lo que es la cola del epidídimo. Si el epidídimo está aquí, entonces esta porción es anterior, ¿verdad? Muy bien. Y hacia acá podemos ver en un corte con mucho más objetivo, podemos observar la túnica albuginea, que está compuesta por este tejido conectivo denso, ¿no? Y cuando forma ya las trabéculas hacia una capa más interna, puedes observar el tejido conectivo laxo, pues, con gran cantidad o presencia de vasos sanguíneos, que forma estos tabiques, ¿no? Que determinan o limitan lo que son los, eh, los lobulillos seminíferos. Entonces continuamos y vamos a hablar de lo que son los túbulos seminíferos. Aquí ocurre lo que es la espermatogénesis. Van a haber dos tipos de células, las espermatogonias, o bueno, las células espermatogénicas, van a ser las células espermatogénicas porque las espermatogonias van a estar como células madre en lo que es la base de la membrana, ¿no? De la lámina basal. Van a ser las más periféricas, las más grandes, con un núcleo más grande, ¿no? Más redondas. Y luego ya vamos a observar más adelante que van a pasar por este proceso de la espermatogénesis, que van a dar origen a los espermatozoides, ¿no? También se observan pues más hacia, como este epitelio es un epitelio estratificado y se le conoce como un epitelio seminal. Y también vamos a encontrar las células de Sertoli que nutren, lubrican, protegen y van a formar lo que es la barrera hematotesticular. Esta barrera hematotesticular que impide el paso de eh, organismos raros que puedan alterar aquí el comportamiento normal del compartimento luminal. Asimismo, como son las células, los espermatozoides son células haploides, los gametos sexuales podrían ser no reconocidos por el sistema inmune, entonces esto impide el paso de de ciertos anticuerpos y células, ¿no? Del sistema inmune. Asimismo, sintetiza lo que es la hormona folículo estimulante, ¿no? Muy importante en edades tempranas, a partir de los 5 meses, para que no se produzca, las células de Leydig no produzcan lo que es la testosterona. Ya después de la pubertad se inhibe eso y se continúa, ¿no? Las células de Leydig desactivan produciendo la testosterona eh, y otra proteína. Bueno, las células de Leydig no van a estar aquí en el epitelio, sino como hemos dicho, van a estar en el intersticio, o sea, afuera, periféricamente a ellas, en el estroma, pues. No, en el intersticio. Estas células de Leydig son células intersticiales encargadas de la producción o la secreción de testosterona, como hemos dicho, y el factor insulínico 3, que es importante para el descenso de los testículos. Las células de Sertoli que están en el epitelio seminífero secretan lo que es también la ABP, que es una proteína fijadora de andrógenos, que le permite acumular gran cantidad de testosterona que secretan las células del Leydig en el compartimento luminal, ¿no? Para que lo utilicen, ¿quiénes son? Las células espermáticas, espermatogénicas, ¿no?
los espermatogonias, los espermatocitos, tipo 1, tipo 2, los espermátides tardías y tempranas. Y se puede observar pues aquí este epitelio seminífero con las células de Sertoli, ¿no? Contenidas en esta especialización que tiene aquí, una especialización de una zona ocluyente que forman la barrera hematotesticular, como hemos dicho. Es una unión Sertoli-Sertoli que dividen en un compartimento basal y un compartimento luminal. Muy bien. También tenemos los conductos intratesticulares, que como habíamos dicho, eran los túbulos rectos, que están revestidos por epitelio cúbico simple, y una red testicular, que era la red de testis, que también es epitelio cúbico simple, con microvellosidades cortas y cilios. Vamos a ver que en los túbulos rectos, aquí donde les decía, ¿no? Los túbulos rectos solamente está proporcionado por células de Sertoli, exclusivamente células de Sertoli. Aquí hay otro corte donde se puede observar, este es el intersticio, el túbulo seminífero, el epitelio seminífero. Aquí en el estroma se van a ubicar lo que son las células de Leydig, secretan testosterona, células basales. Más hacia la periferia del túbulo se pueden observar las espermatogonias, las células peritubulares que van a ser miofibroblastos o células mioides. Como ya dije, el epitelio seminífero, células de Sertoli, las espermátides ya más hacia la luz tubular, obviamente casi en medio, las que se pueden ver son los espermatocitos tipo 1. Ya, bueno, esta imagen es, en estudios se ha demostrado, ¿no?, que pasan por 6 etapas en el túbulo, de acuerdo a las fases en las que se encuentren, ¿no?, del proceso de la espermatogénesis. Podemos observar también que hacia arriba podemos ver un corte transversal del túbulo seminífero de un ratón, y en el ratón se puede observar que las fases son mediante porciones simétricas, se ven, ¿no? Por ejemplo, una porción de un túbulo se ve en la fase 10, en la fase 11, en la fase 12, mientras que en los túbulos seminíferos de los humanos se puede observar como un mosaico. No necesariamente todo tiene que estar como en una fase, ¿no?, sino que hay varias fases dentro de una porción del túbulo seminífero. Igualmente aquí se puede ver, ¿no?, células mioides, el epitelio seminífero. Aquí ya se ven las secreciones con los espermatozoides, las células del Leydig generan intersticios que secretan la testosterona. Y continuamos. Seguimos con las vías espermáticas y vamos a hablar de esto que es el epididimo. Salimos del testículo, ¿no?, de la red de testis, y podemos observar estos conductillos eferentes que forman lo que es la cabeza del epididimo, y luego se continúa con el conducto del epididimo, que viene a ser el cuerpo y la cola del epididimo. Entonces vemos que es un conducto aproximadamente de 4 a 6 metros. El epitelio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Vamos a ver que las células altas poseen un cilio y que las bajas tienen pocas microvellosidades. Vamos a observar que también tiene una capa muscular lisa, solamente una capa muscular lisa, y que el intersticio está compuesto por tejido conectivo laxo. El conducto del epididimo es esto, ¿no?, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Posee los linfocitos intraepiteliales, que también se le llaman las células de halo o halo, y posee dos células principales, que son las células, las principales, valga la redundancia, y las basales, que funcionan como células madre. Tienen una función absortiva y una función también secretora. Ellos van a ser lo que absorben líquido restante y residuos también, y secretan también
glicofosfolcolina, ácido siálico, glucoproteínas y esteroides que van a permitir la maduración del espermatozoide. El músculo liso del epidídimo en este conducto, en la cabeza hemos dicho que es solamente circular interno. Y lo que es en las otras porciones va a ser distinta. En el cuerpo y la cabeza va a contener lo que es la circular interna, mientras que ya hacia la cola, ya hacia continuar con el conducto deferente, tiene tres capas. Se le añaden 3 longitudinales, una longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. En la cola del epidídimo se dice que es el reservorio de los espermatozoides, ¿no? Ya sea aquí con los estímulos necesarios en las relaciones sexuales, ya en el proceso de la eyaculación, pasa por el peristaltismo de estos 3 capas musculares que permiten la eyaculación, ¿no? Acá podemos ver los conductivos eferentes. Estos conductivos eferentes muestran estos túbulos, ¿no? Estos túbulos que forman, que hay, por ejemplo, la cantidad de vasos sanguíneos en el estroma, hay presencia de músculos lisos peritubulares, y se observa pues el epitelio de los conductivos eferentes como un pseudoestratificado cilíndrico. Hay células principales, células basales, y por ejemplo los asteriscos muestran lo que son secreciones y espermatozoides, ¿no? Que están viajando a través de la luz del túbulo seminal, del conductivo eferente. Luego se muestra lo que es el conducto del epidídimo. Aquí se puede observar en una forma amplia. Hay gran cantidad de vasos sanguíneos en el estroma. Se ve el tejido conectivo denso en una foto más amplia. Tiene una capa de músculo liso, como hemos dicho. Sin embargo, hacia la cola ya se muestran tres capas que se muestran ya. Continúa con lo que es el conducto deferente. Acá podemos ver las células principales, células basales, y es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado también. Continuamos con el conducto deferente. El conducto deferente que se puede ver aquí, se eleva con el cordón espermático, atraviesa lo que es el conducto inguinal, bordea por la parte posterior a la vejiga, y en su parte más, y en su parte más distal forma lo que es la ampolla, ¿no? Forma una dilatación que se conoce como la ampolla del conducto deferente. Es paralela a esta glándula que está aquí, que esta es la glándula de Cooper, o la glándula pulvoretral. Ay, perdón, esta es la vesícula seminal, perdón. Es paralela a esta vesícula seminal, lo siento. Se une a la ampolla, la penetra y forman juntas lo que es esto, que es el conducto eyaculador, y el conducto eyaculador a su vez dentro de la próstata penetra a este conducto que viene a ser la uretra. Esta porción de la uretra es la uretra prostática, que se continúa con lo que ya hemos dicho, la uretra membranosa, y luego con la uretra esponjosa, ¿verdad? Vamos a hablar del conducto deferente primero. Y bueno, es un epitelio certificado con estereocilios, se parece al del epidídimo, tiene una luz irregular porque se puede ver que es debido a las contracciones peristálticas también, y las 3 capas de músculo liso que tiene. Justo en la ampolla, en la dilatación, aquí pierde los tejidos musculares longitudinales, o sea, tanto el interno como el externo, quedándose solamente con el tejido muscular circular, y forma divertículos glandulares.
justo ahí en la ampolla. Ya se continúa aquí con lo que es la vesícula seminal. Y los conductos eyaculadores, bueno, el conducto eyaculador usa el tejido fibromuscular de la próstata como sustituto, y vamos a ver a la próstata que tiene un tejido fibromuscular, y como el conducto eyaculador no tiene un tejido muscular propiamente dicho, usa el tejido muscular, fibromuscular de la próstata. Aquí podemos observar este conducto deferente que viaja junto con venas y arterias. Aquí en una foto más amplia, fotomicrografía más amplia, observamos las 3 capas de músculo liso que tiene: longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Acá se puede observar lo que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, ¿no? Y hacia la luz se pueden ver gran cantidad de secreciones con espermatozoides. Vamos a borrar rápidamente. Glándulas anexas. De las glándulas anexas vamos a decir que es la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper. Entonces, iniciando con la vesícula seminal, dice que secreta una sustancia viscosa blanco-amarillenta. Todas las sustancias que se secretan a lo largo de las vías espermáticas, todas las sustancias forman el líquido seminal. No es que una forma el líquido seminal, sino que todas forman en varios porcentajes, en distintos porcentajes, forman el líquido seminal, que junto con los espermatozoides se componen y se llama semen. Muy bien. Entonces, secreta una sustancia viscosa blanco-amarillenta, es rica en fructosa, aminoácidos, ácido ascórbico, prostaglandinas. He marcado así la fructosa porque la fructosa, según mi bibliografía, dice que es el sustento principal de los espermatozoides. La mucosa del epitelio la mucosa tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Las altas ahora no son ciliadas y las bajas están apoyadas en una lámina basal que conforman estas células basales como células madre, ¿no? Una capa de músculo liso delgada y tiene una cubierta fibrosa. Podemos observar un tejido conectivo y tubular, vemos el músculo liso, estas especializaciones que forman la mucosa, ¿no? Típico de las glándulas. Y podemos observar aquí el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿no? Cilíndrico pseudoestratificado. Continuamos y vemos a la próstata. Bueno, aquí sí vamos a observar con detenimiento un poco. Bueno, vemos a la próstata, muy bien, que cuenta con una cápsula, ¿no? El tejido conectivo, se ven capilares alrededor. Vemos que todo este tejido es un tejido fibromuscular, como dice, un tejido fibromuscular, y podemos observar que más hacia posterior y lateral tiene glándulas, contiene varias especializaciones glandulares, ¿ya? Hacia el centro podemos ver la uretra prostática, ¿ya? Estos senos prostáticos, estos son los conductos eyaculadores, ¿no? Que se forman a partir del conducto deferente en su ampolla junto con lo que es la vesícula seminal, forman el conducto eyaculador, que van a penetrar la uretra prostática en una porción más inferior que este corte. Y para entender la próstata, vamos a observarla en una corte lateral o en una visión lateral, como está acá, tridimensional se puede ver, ¿no? Posee varias zonas: la zona central, la zona prostática, la zona periuretral, la zona de transición y la zona fibromuscular anterior. Muy bien, esto se puede observar mejor acá, donde se compone de una porción
¿no? Aquí está la uretra, entonces esta zona de aquí se conoce como periuretral. La zona periuretral va a estar conformada por glándulas mucosas. La zona central va a estar conformada por glándulas submucosas. Y la zona periuretral va a estar formada por glándulas principales. Las glándulas mucosas que están en la zona, las glándulas mucosas que están en la zona periuretral drenan directamente a la uretra. Pero las glándulas, tanto principales como submucosas, van a drenar a los senos, van a drenar directamente a los senos prostáticos, que después drenarán ellos hacia la uretra prostática. Muy bien. Continuamos y vemos que este corte de la próstata, donde vemos el estroma fibromuscular, este es un método de Mallory-Assam, donde permite contrastar en azul lo que es el tejido conectivo y en un tono rojizo lo que es fibras musculares. Se puede observar claramente este contraste. Es un tejido fibromuscular, el estroma, y estas que son las especializaciones glandulares, ¿no? Glándulas túbulo-alveolares compuestas. Muy bien. Y se puede observar que, como dice, concreciones, que son estos residuos, secreciones, parcialmente se han calcificado, entonces se llaman concreciones, que pueden estar en la luz de los túbulos. En las luces tubulares, no en las luces, ¿no? Y bueno, en esta imagen se puede observar el tejido conectivo, el, el tejido fibromuscular. El epitelio va a ser un cilíndrico pseudoestratificado, como se observa. En algunos, en algunos libros se puede ver que es, o en algunas bibliografías le dicen que es cilíndrico. Nada más, cilíndrico simple, pero en mi bibliografía y en esta imagen se puede observar que es un cilíndrico pseudoestratificado. Es sacada del libro del Rose. Y ahora vamos con la última glándula anexa, que es la glándula bulbouretral o la glándula de Cooper, que vemos aquí que se posiciona por detrás inferior a la próstata y va a penetrar lo que es esta, que es la primera porción. Penetra, ya. Esta es la uretra prostática, este es el conducto eyaculador, esta es la uretra membranosa y esta es la uretra esponjosa, ¿verdad? Entonces, en la primera porción de la uretra esponjosa o la uretra peneana, penetra lo que es la glándula bulbouretral, ¿ya? La glándula bulbouretral se le conoce que secreta el líquido de Cooper. Este líquido contiene galactosamina, ácido galacturónico, ácido salicílico, metilpentosa, forma lo que es un epitelio cilíndrico simple. Aquí sí forma un epitelio cilíndrico simple. Lubrica, lo que permite este líquido es lubrica la uretra esponjosa, eliminando rastro del pH ácido de la orina, ¿no? Permitiéndole la salida del líquido que es más alcalino, ¿no? Bueno, a manera de recordar, no recuerdo si ya lo dije, pero la uretra prostática, recordemos que es urotelio, la uretra membranosa y la uretra esponjosa es epitelio estratificado cilíndrico, y la porción más distal, ya para salir hacia la superficie, es un epitelio plano estratificado. Muy bien. Continuamos con el pene, el órgano externo
que junto con el escroto conforman los órganos externos, el pene y el escroto, pero el escroto ya hablamos, así que vamos a hablar del pene. Este órgano que permite la erección y la porción final para la salida de los espermatozoides, la eyaculación. Se compone de 3 músculos, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, como se puede observar también en esta imagen sagital, este cuerpo cavernoso, que van a ser 2, y un cuerpo esponjoso, que más es su parte distal, el cuerpo esponjoso se dilata y forma lo que es el glande, ¿no? La cabeza del pene. Entonces, se puede observar que estos cuerpos esponjosos, perdón, los que son el cuerpo cavernoso, es un músculo eréctil, ¿verdad? Que tiene varios senos capilares por dentro que cuando se llenan de sangre van a permitir la erección del miembro masculino, del pene. Entonces, acá se puede observar también en esta microfotografía, en un corte histológico, el corte transversal del pene, se muestra lo que es la piel, la epidermis, la fascia de Coles, lo que es la fascia de Bock, se muestra una gran cantidad de capilares, venas, y también contiene lo que es la túnica albuginea, que es una cápsula ya que contiene lo que son los músculos del cuerpo cavernoso, que forma un septo, también un tabique, y adentro se puede ver esto que es el músculo liso, ¿no?, del cuerpo cavernoso, que se llena de estos sinusoides y capilares, se llenan de sangre y le permiten lo que es la erección. Asimismo, por debajo se ve ya lo que es el cuerpo esponjoso que contiene la uretra, ¿verdad? Muy bien. Ya para acabar, podemos observar también aquí que está el semen, que es el líquido, ¿no?, que contiene todas las secreciones de todo el conducto. Vemos de la vesícula seminal contiene del 65 al 75% de las secreciones, de la próstata del 25 al 30% de los líquidos testiculares, del 2 al 5%, y de la glándula de Cooper o la glándula vulvuretral contiene menos del 1%. Bien, ahora hablaremos sobre la embriología del aparato reproductor masculino, donde tenemos que saber que las gónadas no adquieren características morfológicas, tanto femeninas como masculinas, hasta la 7ª semana. Y que los testículos y ovarios proceden de 3 orígenes: mesotelio, pared abdominal posterior, mesenquima, tejido, que es el tejido conjuntivo embrionario, y las células germinales primitivas. Gónadas indiferenciadas tienen lugar en la 5ª semana, donde se forma un engrosamiento de mesotelio del lado medial del mesonefro. La proliferación de este epitelio y mesenquima subyacente produce un abultamiento en los mesonefros, que es la cresta gonadal. Enseguida crecen unos cordones gonadales hacia el mesenquima. En las células germinales primitivas son visibles a comienzos de la 4ª semana entre las células endodérmicas del saco vitelino, cerca del origen del alantoides. A lo largo de la 6ª semana penetran en el mesenquima subyacente y se incorporan a los cordones gonadales. En lo que es los testículos, el testículo en desarrollo se separa del mesonefro y se suspende de su propio mesenterio, el mesor, que es el mesorquio. Aquí tenemos que los cordones seminíferos dan lugar a los túbulos seminíferos, túbulos rectos y el rete testis. En los conductos genitales, los interiores, tenemos que los conductos mesonéfricos o golfianos
son importantes en el desarrollo del aparato reproductor masculino por un papel importante bajo la influencia de la testosterona producida por los testículos fetales durante la 8ª semana. A medida que se degenera el mesonefro, se forman conductillos eferentes que se abren hacia el conducto mesonéfrico, lo cual se transforma en un conducto epididimo. Aquí tenemos que se van a dar la invaginación de la próstata y las glándulas bulbouretrales, donde en la próstata la uretra en numerosas invaginaciones endodérmicas crece hacia el mesenquima circundante y las glándulas bulbouretrales se desarrollan a partir de pares de invaginaciones procedentes de la parte esponjosa de la uretra. Y las secreciones de estas glándulas participan en la formación del semen. En los conductos genitales externos, a medida que el falo, el túbulo genital crece y se alarga para convertirse en el pene, las crestas urogenitales forman las paredes laterales del surco uretral en la superficie ventral del pene. Y lo que es el descanso del testículo, alrededor de la semana 26 descienden por el retroperitoneo desde la pared abdominal. Desde la pared abdominal posterior hasta los anillos iniguales profundos. Este cambio ocurre ya que la pelvis fecal crece y el tronco del embrión se alarga. Ahora veremos lo que es la espermatogénesis, donde la espermatogénesis consiste en la formación de espermatozoides en los testículos a partir de las espermatogonias. Tenemos que las células germinales primordiales provienen del epiblasto y estas son las precursoras de los gametos. El epiblasto migran por la línea primitiva hacia el saco vitelino, donde encontramos que van a ser estas células germinales primordiales, al llegar al testículo fetal, se diferencian por espermatogonias, donde se mantienen en los cordones testiculares, hasta la pubertad. Estos cordones testiculares se abren y se convierten en túbulos seminíferos donde están los grupos de espermatozoides, lo que es en sí la espermatogénesis. Esta espermatogénesis dura alrededor de 2 meses y consta de 3 fases. Fase proliferativa, donde se proliferan por mitosis y dan origen a poblaciones celulares, donde están espermatogonias A y B. En la fase meiótica, cada espermatocito primario experimenta la división meiótica y se producen 2 espermatocitos secundarios. Y en la fase de espermiogénesis, las espermatidas se convierten en espermatozoides anatómicamente bien definidos, donde el recorrido de los espermatozoides pasan por el centro de los túbulos seminíferos, luego se transportan al epididimo, donde se termina la maduración de los espermatozoides para que se almacenen en conductos eferentes y finalmente ser expulsados en la eyaculación. Ahora hablaremos del aparato reproductor femenino. Vamos a iniciar por los ovarios, donde los cromosomas X portan genes para el desarrollo ovárico, un gen autosómico implicado en la organogenia ovárica. Los cordones gonadales no se hacen prominentes, pero se extienden hacia la médula y forman una red ovárica. Los cordones corticales se extienden desde el epitelio de la superficie del ovario en desarrollo hacia el mesenquima subyacente durante el periodo fetal inicial. En los cordones genitales tenemos los paramesonéfricos o muyenarios que hacen el aparato reproductor femenino.
donde se forman a partir de invaginaciones longitudinales del mesotelio. Aquí los conductos mesonéfricos involucionan por ausencia de testosterona y los paramesonéfricos se desarrollan con consecuencia de la ausencia de la sustancia inhibidora muyenaria. En las trompas uterinas se desarrollan a partir de las porciones craneales no fusionadas de los conductos paramesonéfricos, y la vagina procede del endodermo del seno urogenital. En los conductos genitales externos, el crecimiento del falo primitivo cesa de modo gradual y se convierte en el clítoris. Y aquí los pliegues del labio escrotales se fusionan en una parte posterior, formando la comisura labial posterior, y una parte anterior, dando lugar a la comisura labial anterior y el monte del pubis. El descanso ovárico, al igual que el descanso testicular, descienden desde la pared abdominal posterior hasta la pelvis, por debajo del borde pélvico. El gubernáculo es la unión del útero con las trompas uterinas. Bien, ahora el ciclo menstrual, que es la preparación del útero, se considera un ciclo contando desde el primer día del periodo de menstruación hasta el día del periodo siguiente. Tenemos que la menarquía es el primer sangrado vaginal, donde un cuerpo ya es fértil y los óvulos fecundados dan lugar a un cigoto, lo que da un feto. En lo que es las fases de la menstruación, tenemos la menstruación, que es el sangrado mensual de una mujer. Durante la menstruación, el cuerpo femenino está liberándose de las células de recubrimiento del útero. En la preovulación es la fase que se produce tras la menstruación. En la ovulación, durante esta fase, el óvulo completa el proceso de maduración y es trasladado desde el ovario, que estaba alojado, hasta el útero, a través de una de las trompas de falopio. La posovulación, en caso de que la fecundación del óvulo no se haya producido, dicho óvulo acaba involucionando y es expulsado en la próxima menstruación tras la postovulación. Y aquí empieza un ciclo nuevo, que es un ciclo menstrual. Aquí puesto una imagen donde claramente se ve lo que es un ciclo menstrual y que es de una mujer regular, un ciclo menstrual regular. También existe un ciclo menstrual irregular.